Gaby, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada como siempre. Gracias por tus prácticas, gracias por tu energía, gracias por el agua que nos traes al programa. Hoy yo voy a estar hablando en el programa, y desde el inicio lo comenté ya, que realmente podemos encontrar el agua o estas cualidades tan vitales para nosotros donde sea. Están al alcance de cada uno de nosotros en cada momento. Es la mente nuestra y los problemas que realmente nos separan de este confort que estamos buscando, de esa cualidad tan importante. Sí. ¿Qué opinas? Hemos estado utilizando la palabra fluir todo el tiempo durante la práctica de yoga, en nuestras conversaciones. El no detenerte, el fluir hacia adelante, seguir, seguir. Se murió, se enfermó, me dejó. Sigue, no te detengas, sigue, sigue adelante. Y te quería platicar sobre estas experiencias también muy de la vida cotidiana, cuando te detienes o no te organizas, como lavar los platos. Puedes lavar un plato, lavar el segundo, no te acuerdas si ya lo lavaste o no, si lo dejaste sucio. Pero cuando entras en una fluidez de lavar los platos, de poner uno, después el otro, enjabonar, de ver vas cómo hacia pasa adelante. una. Sí, es que Sin esto, detenerte. el agua tiene, amigos, el agua tiene una cualidad impresionante. Hablamos de confort y de fluidez, pero ¿cuál es el objetivo final de esta fluidez? Llegar a un equilibrio, porque el agua se mueve para finalmente llegar a un punto donde permanece en equilibrio. Esa palabra también me gusta mucho, equilibrio. Y hay un mudra que te quiero enseñar hoy también para el Muy bien, equilibrio. muchas gracias. A ver. Es un mudra que usamos mucho en yoga y en la meditación, cuando juntas tu dedo pulgar con el dedo índice. Son el Chin Mudra famoso. Ok. Pero si estos dos, haces como dos ojitos, una mano recarga sobre la otra y dejas tus manos juntas, es el mudra del equilibrio. Es como una balanza, Es cierto. ¿no? Entonces, Y me imagino que reconfortante. nuevamente al hacerlo debemos poner atención en la En la respiración. respiración, sí, es una manera equilibrio. también sutil de conectar tu mente con una parte de tu cuerpo. Qué bien, voy a aprender, voy a reconocer me gusta muchísimo, amigos. Esta balanza, este mudra es algo que nos reconecta naturalmente con el equilibrio que siempre está ahí, siempre está a nuestro alcance. Es la mente que nos separa de esto. No se dejen, practiquen y van a encontrar este momento de equilibrio. Gaby, muchas gracias como siempre, y nos vemos Encantada. mañana. Y ustedes continúan en el programa con nosotros aquí en Yoga para Todos.